una de las preguntas que quisiera que los residentes nos puedan contestar es ¿cuál sería su diagnóstico diferencial con la historia presentada de embarazo de 8 semanas y dolor pélvico súbito? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que la paciente tenía un diagnóstico de un embarazo de 8 semanas más un dolor pélvico que era súbito, podemos hacer diagnóstico diferencial principalmente con apendicitis aguda, también un tumor torcido de ovario, infección de vías urinarias, una colitis, pero también podemos tener en cuenta que hay otras entidades en cuanto al dolor pélvico, como la enfermedad pélvica inflamatoria, una dismenorrea, una endometritis, y en el caso del sangrado se puede descartar incluso una hemorragia uterina normal si la paciente no estuviese embarazada. Ujú. Sí, perfecto. Tus diagnósticos diferenciales están acorde, ¿verdad? Con lo que prácticamente la señora presentaba. Teníamos que haber pensado en todo eso a pesar de tener una prueba de embarazo positiva, ¿verdad? Porque también hubiéramos podido tener una falsa positiva. Entonces, siempre a la cabeza, pues tenemos que tener la manera de hacer un diagnóstico diferencial de todas las patologías posibles para poder establecernos, ¿verdad?, en un solo diagnóstico. Muy bien, me parece muy bien. La siguiente pregunta es, según la ultrasonografía que tomaron, ¿verdad?, aquí en el hospital, ¿cree usted que con esa, o creen ustedes que con esa ultrasonografía nos sellaba el diagnóstico inicial de la señora? Sí, doctora, nos apoyaba porque nos daba el diagnóstico de embarazo ectópico, que sí estaba roto, más la sintomatología que nos estaba dando la paciente. Eh, Tú oíste que decía que tenía 8.5, 8.7 8.7 De ml. líquido, Eh, de si líquido en es cavidad. en cavidad, ¿verdad? Y si Ujú. eso te apoyaba realmente el diagnóstico, ¿tú crees que con todos los diagnósticos diferenciales que nos acaban de mencionar tu compañera, eh, pensando en cuál pudiera ser cualquier otra de las cosas que ella mencionó, ¿verdad? ¿Te Ujú. apoyaba el diagnóstico de embarazo ectópico? Sí, doctora, con la prueba de embarazo, porque no había útero, no había embrión, Estaba sino que vacío. había líquido, el líquido libre en cavidad, más la prueba de embarazo positivo de la paciente y el dolor súbito. Correcto. Todo lo vamos uniendo, ¿verdad? El cuadro clínico y todos los exámenes de apoyo que vienen a continuación, ¿verdad? Ok, muy bien. La pregunta 3. La pregunta 3. Tomando en cuenta los signos vitales de la señora, el resultado de la ultrasonografía y la historia clínica de dolor súbito abdominal, ¿considera que debería haber pasado a sala de operaciones en forma inmediata o nos hubiera dado espacio de esperar? ¿Qué opina? Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Quizás previo al ingreso a pasar a sala era necesario estabilizarla, primero a la paciente y posteriormente el ingreso a sala, ¿verdad? Tomando en cuenta de que nosotros, al momento solo contamos con el manejo quirúrgico en nuestro hospital. Ujú. Si hablábamos de un embarazo roto, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. ¿Había alguna otra cosa que crees tú que le hubiéramos podido hacer a la señora eh, no pasándola a quirófano? Eh, sí, aunque nosotros no contamos con el manejo médicamente, ¿verdad? Solo el Correcto. manejo quirúrgico. Pero sí se podría haber hecho manejo médico, aunque como la ultra más la clínica reportaban de que sí era sospecha, ¿verdad? De un ectópico roto, sí era necesario pasar a sala. Pero sí, previamente la estabilidad hemodinámica de la paciente. Correcto, sí. Siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que la estabilidad de la señora tenemos que tenerla, ya sea en este caso, pues reponiéndole líquidos y pasarla Por la de pérdida. la forma más rápida a quirófano, ¿verdad? Ya sea para una Correcto. laparotomía o para una laparoscopía, ¿verdad? Pero hay que entrarle rápido, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que está sangrando y lo que tenemos que ir a hacer es a detener el sangramiento, ¿verdad? ¿De Sí, acuerdo? correcto. Perfecto. Esas son las A tres. continuación,
vamos a hacer un pequeño... No sé si van a hacer preguntas. bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer alguien de los que están conectados que podamos resolverla? Hola, sí, buenas tardes. Primero Buenas tardes. agradecerles Buenas por la tardes, doctor. presentación del caso. Bueno, ya saben, mi nombre es Enrique Rodríguez, internista y director del hospital. Quisiera saber, eh, o que me aclaren algunas dudas primero, en orden. ¿Creen ustedes que esta paciente llegó con la prontitud debida a sala de operaciones? Esa sería la primera. Después del diagnóstico, bueno, ante la sospecha diagnóstica y después la confirmación diagnóstica que ustedes tuvieron vía ultrasonográfica. La segunda es, si ya teniendo el diagnóstico confirmado de ectópico roto, era prudente ser más agresivo con la reanimación con líquidos y si podríamos haber tomado otra conducta terapéutica, como por ejemplo con aminas vasoactivas, en que hay manejo médico con el cual no contamos en el hospital. Quisiera saber cuál es ese manejo médico con el cual no contamos. Además de ello, quisiera saber la hora en la cual fue trasladada la paciente hacia el hospital de la mujer. Muchas gracias. Vaya, sí, doctor, con el medicamento que no contamos porque es manejo de tercer nivel es el Metrotexate, ¿verdad? Que le da el manejo a las señoras cuando es un manejo, Expectante, ¿no? es un expectante no roto, un manejo conservador, porque es un manejo para de tercer nivel, de embarazo ectópico no roto y de manejo de tercer nivel. Con la hora del traslado hacia el Hospital Nacional de la Mujer fue a las 7 de la noche. Perdón, doctor, perdón, pero este caso, hola. Sí, doctor, Sí, díganos. Hola, pero aclarando, sí, pero ustedes me hablan de un ectópico roto, entonces por eso pregunto yo, en un caso de tal urgencia, ¿cuál es el medicamento que no tenemos? Porque eso sí, doctor, para embarazo ectópico no roto se puede usar el Metrotexate de acuerdo a la edad gestacional que tiene la señora. Podemos llegar hasta las 8 semanas, de 8 a 10 semanas y dar Metrotexate, pero con un ectópico roto no hay otra opción más que la intervención quirúrgica, que puede ser vía laparoscópica o vía laparotomía exploradora. Lo más rápido, pues, la laparotomía exploradora, ¿verdad? Porque abrimos de un solo y vamos a, a reparar el daño. Sin embargo, para el no roto, sí tenemos la opción de poder operar o poder dar el Metrotexate, de acuerdo a la edad gestacional del huevo, ¿verdad? Del embarazo, podemos darle. De lo contrario, en el roto, sí no hay vuelta de hoja, hay que operar. claro, entonces aclarando esto de un ectópico roto. Sí, de un ectópico roto, la vía solo es quirúrgica. Bien. Claro, ok. Sí. En cuanto a los líquidos, para nosotros el código rojo estamos usando una tablita que se llama, que es la tablita de básquet, en la cual se puede calcular según los lineamientos para uso de 3 ml por kilogramo ml perdido. Sin embargo, al momento se está cambiando ese forma de calcularlo a 0.3 por kilo. De kilo de peso. Entonces, estamos ahorita en el cambio. Sin embargo, la cantidad de líquidos que se le puso fueron 3.000, contando con la sangre y todos los medicamentos y los líquidos que se le pusieron. Ese es el total de todo lo que se le puso. Como era más o menos 3.500, calculando la sangre, los armas, los salinos que se le pasaron, el conteo de los, con los que iban diluidos los medicamentos, era hacia un total de 3.500. ¿Cuál consideramos que es el factor que desencadenó el paro cardiorrespiratorio? Y por qué reportamos que tiene ausencia de pulso, ausencia de frecuencia cardíaca
pero tenía todavía presión arterial. Me parece curioso. Fíjese que según reportan, la frecuencia cardíaca la reportó ausente la anestesista, pero interviniendo yo con ella, me explicaba que ella había visto el monitor que estaba haciendo bradicardias. En el momento que le dijo que no encontraba frecuencia, la auscultó la residente y ella dijo que no le auscultaba frecuencia. Y fue que se le empezó a dar el manejo de maniobras, ¿verdad? Al no auscultarle la frecuencia cardíaca fetal. Sí tenía presión arterial, como lo reportan en la presentación, ¿verdad? Nosotros hemos analizado un poco esto y podría haber sido efecto anestésico posiblemente, porque la señora se había mantenido con las presiones aceptables para el momento, ¿verdad? A tal grado que no se había activado el código rojo, ¿verdad? Estaba taquicárdica, sí, pero las presiones se habían mantenido bastante, no bien, pero sí bastante aceptables, ¿verdad? Para ese momento. No sabemos aún, doctor, si también, como le digo, fue efecto anestésico, ¿verdad? Lo que nos hizo o alguna otra cosa, porque cuando llegó también medicina, ya había recuperado frecuencia, fue una pérdida de frecuencia sumamente rápida, Sí. ¿verdad? Y luego le pusieron los monitores y nuevamente se observaba que tenía frecuencia cardíaca fetal. Perdón, fetal, no, frecuencia cardíaca, ¿verdad? Sí, debemos recordar también que en un momento crítico como el que yo esta paciente, sí es importante tener claro el panorama con el monitor, pero lo más importante es el pulso, porque en algunos pacientes podemos tener colapso cardiovascular, actividad eléctrica sin pulso, y a pesar de haber actividad de monitor, si no tenemos pulso, de inmediato debemos de iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y avanzada. Sí, fíjese, doctor, que ese día se le auscultó la frecuencia cardíaca a la señora y se verificaron los pulsos. Entonces, no se le encontraban pulsos a la señora, ni distales ni proximales. Entonces ese fue el factor que determinó para iniciar maniobras. Muy bien, entonces ahí sí estamos de acuerdo. Sí. No tanto el monitor, no tanto la auscultación de la frecuencia. Sí, se verificaron los pulsos y distales y proximales y no tenía la señora. Entonces, por eso se inició maniobra, ¿verdad? Y se indicó una ampolla de adrenalina. Excelente, entonces sí estoy de acuerdo con el manejo que se le dio. Al principio no me convencía, pero ahora sí ya me aclaró usted. Muy bien. Fíjese, doctor, que al momento, al minuto, a los 2 minutos, resolvió, ¿verdad? Y la presión, aunque fue momentánea, como de segundos o minutos. ¿Cómo? Que fue como en minutos. Con la adrenalina, la frecuencia cardíaca subió y la presión arterial. Cuando se incorporó en medicina interna, la presión cayó de nuevo y se le dio el manejo. Y se le dio ya medicina interna, empezó a dar propiamente el manejo de código 1, porque el doctor verificó también los signos con el monitor del carro de paro. Perfecto, creo que me quedan claras las dudas que tenía. Solamente recordarles a las jefaturas, ¿verdad? Que debemos de seguirnos capacitando y aunque ya tengamos los conocimientos, nunca está de más repasar la atención de soporte vital básico y avanzado, además de todos estos códigos que son frecuentes en ginecobstetricia, bueno, en este caso de obstetricia, el código naranja, el código rojo. Muchas gracias. Sí, gracias, a usted, doctor. Sí, ahorita precisamente estamos recibiendo la actualización de los 3 códigos, rojo, naranja y amarillo, el cual se les va a socializar ya la próxima semana. Los nuevos cambios que han habido en cada uno de estos códigos, ¿verdad? Así que estaremos pendientes de eso. Bien, ahorita vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que es las clases. Una clase de lo que es el embarazo ectópico. Sí.
Ok.